Bienvenidos a Neurosis Podcast, donde no hay nada fuera del texto. Comenzamos. Buenos días, esto es Neurosis Podcast. El día de hoy estamos con alguien que me gusta mucho mencionar, por cual estoy este día entrevistando. Es René Castillo. Muchos lo conocerán por estar en la librería, El Grafógrafo, y por quizás, dependiendo cómo lo hayan conocido, por su difusión o entrega, se puede decir, hacia el lado de la cultura, los libros, la literatura. Y por otro lado, digamos que es una persona que tiene mucha experiencia en el área de Feria del Libro. Además que alguna vez tuve la suerte, la coincidencia de asistir a una Feria del Libro con él. Y también tiene todo este tema de cuidar los libros, ¿no? Ya nos platicaron un poquito René al respecto. René, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿Ya el café ya está? Primero café, antes que nada. Buenos días. Bien, gracias por la invitación para platicar aquí, molestados un ratito. Pues es un gusto poder compartir algo de lo que hacemos en la chamba, entonces ojalá que salgan cosas interesantes en la conversación. Interesantes, bonitas, muy bien. Bonitas, claro. Nada más para dar un poquito de breve contexto, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus afanes? Uy, afanes, un montón. Pues actualmente, desde hace 12 años, estoy metido en el Grafógrafo, Libros y Café. Es el proyecto principal en el que trabajo. Es esta librería, de donde parten básicamente casi todas las actividades en las que me desenvuelvo, ¿no? Profesionalmente. Es la librería, ahí estamos con programas comunitarios, tiene un proyecto de biblioteca también, y a la par de mi chamba en el Grafógrafo, soy encuadernador, y cuido, no quiero decir que restauro porque es muy fuerte la palabra restaurar libros, no tengo una profesión como académica o profesional, digamos, en ese campo, entonces diría una buena amiga que me dijo al cuidado y mantenimiento de libros en mi taller, encuaderno, y tengo dos proyectos que es el taller Ajonjolí, artesanía editorial, y mi línea o mi proyecto personal, por decirlo de alguna manera, que es Woodbox TJ, que es la línea de mis diseños, ¿no? de libretas que ya conoces, que esos son como, digamos que la otra es la marca comercial que hago trabajos como de talacha que me piden que les haga como libretas personalizadas o cosas que tenemos a la venta ahí en la librería de productos editoriales, y en Woodbox es como el proyecto en el que puedo canalizar como la parte creativa, por decirlo de alguna manera, de las cosas que traigo en la cabeza y las aterrizo en libretas con ciertos materiales, no más como a mis gustos, ya a título de René Castillo, y el Grafógrafo y el taller Ajonjolí responden más como a las cosas que nos pide la gente, ¿no? Entonces es como el punto donde trato de dar un poquito de lo que traigo yo también en la cabeza y mis gustos personales. Pues ahí andamos, y pues las ferias del libro que acabamos de realizar también hace como un mes y medio, 2, que implica la chamba también de todo el año, a partir del Grafógrafo. Entonces siempre ando, básicamente todo mi trabajo tiene que ver con libros, ¿no? Y con lo editorial. Entonces ahí ando, no sé. La Feria de Libros es Feria del Libro antiguo y usados, ¿no? Pero voy a mostrar un poquito del libro que yo tengo. Ahí lo tienes. Que yo sí lo compré. Porque... Sí. No, me van a linchar, porque estaba... Sí, sí, perdón, porque fue el único libro que había encuadernado que había recientemente. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cuándo te diste cuenta que tu pasión iba a ser la librería? Híjole, soy egresado de Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California. No tenía como
en mente vaya la librería, ¿no? Como a los 14 años, en un viaje a Ciudad de México, conocí varias cafebrerías y varias, sobre todo, más que cafebrerías, conocí librerías de viejo y me impresionó porque no estaba acostumbrado a ese tipo de espacios en mi ciudad, ¿no? Para mí las librerías eran como un tipo de librerías porque era lo que conocía en mi ciudad. Entonces ese viaje como que cambió algo en mi cabeza que me hizo cuestionarme por qué no teníamos algo así de bonito y de tan interesante o tan pues, distinto, ¿no? En Tijuana. Y regreso a la ciudad con la idea de que en algún momento de la vida a mí me gustaría tener un espacio parecido, ¿no? Donde la gente pudiera llegar, que fuera como un punto de encuentro, de reunión, y que la gente tomara café y platicara, y el entorno de los libros. Yo crecí con una biblioteca en casa y con dos padres o sea, mi mamá y mi papá me acercaron a la lectura desde que estaba niño, y para mí el entorno con libros era normal, ¿no? Pero llegar y ver a un espacio en donde la gente se reunía y platicaba y era como si estuviera en su casa, y decía, qué bonito, ¿no? Y eso no pasa allá. Y me quedé con esa idea de abrir un lugar. No pensaba yo en ese momento tal cual en una librería, simplemente pensaba en el espacio, no le ponía como un nombre, un concepto. Yo quería que sucediera lo que ahí estaba sucediendo, ¿no? Los libros y la lectura, para ser honesto, era lo de menos para mí, ¿no? Para mí lo importante era esa conversación que se estaba dando entre la gente y la dinámica, la energía que había ahí. Y luego mis papás me dijeron, sí, como que algún día, ¿no? O sea, sigue estudiando, no hay bronca. Y por azares del destino terminé estudiando un poco de arte, luego me vine acá a Tijuana a la universidad, entré a literatura porque una maestra en la prepa también como que me orilló a estudiar literatura, me dijo, ¿te gustaría, no? Pero nunca pensé realmente en estudiar eso, fue como vine y no había como muchas opciones, la escuela de arte no estaba muy bien en aquel entonces, y fue como lo más lógico porque era algo que reconocía que disfrutaba hacer, ¿no? Leer. Nunca leí con gusto o con placer en la universidad, creo, porque era como ya obligación. Y en algún momento de la carrera surgió la oportunidad de abrir el grafógrafo, que también no estuvo planeado, fue como se dio la oportunidad, y como director de la feria del libro usado que se llamaba en aquel entonces, tenía como la obligación o la presión, sentía yo, de convertir ese proyecto en algo autosostenible, ¿no? Entonces, ahí fue cuando hice como el clic con, me acuerdo que quería poner como este espacio, ¿no? Entonces, fue regresar y se dio la oportunidad de abrir el grafógrafo, que mucha gente piensa que fue súper planeado, o sea, no, fue como que 2 minutos, toma la decisión, ponlo. Un domingo estando en casa, después de recibir una llamada, una oportunidad de rentar un local, y se dio. No me di cuenta de que estaba como enamorado de este espacio o lo importante que iba a ser hasta que ya estaba operando el lugar, ¿no? Y el primer día estaba traumado, así como cuestionándome qué carajos había hecho y por qué abrir una librería, ¿no? O sea, ¿por qué poner ese espacio cuando todos te dicen que los mexicanos no leen y que las rentas te matan? Recuerdo que renté el lugar y llegué con el comité, con mi equipo de trabajo entonces de la feria, y dije, tenemos espacio, ¿no? Y a los 10 minutos ya no tenía comité. Entonces me quedé solo en un proyecto que yo pensaba que iba a ser como grupal o comunitario, no sé. Y fue como que, ok, ¿y ahora qué hago? Y a los días siguientes era estar sentado así viendo la librería y decir, ¿qué hiciste, no? Y fue cuando llegaron 2 niños a la librería y empezaron a preguntar por los libros. Iban buscando un brincolín porque iba a ser el día del niño, no sé qué, y se regresaron al lugar y terminaron ahí conmigo leyendo y platicando todo el día, y duraron años yendo al grafógrafo. Pero fue ese día que dije, ok, esto tiene sentido, ¿no? Hay niños, hay gente a la que le va a interesar esto, y puedo hacer como un trabajo con mi comunidad. Pero no fue algo planeado, fueron las personas que se fueron acercando poco a poco a mí, que me hicieron sentir y que me hicieron ver el valor que tenía el espacio y el proyecto que se había echado a andar, ¿no?
Entonces a veces uno hace cosas en las que cree o las que quiere hacer, pero realmente no alcanzamos a vislumbrar el potencial, pero también la magnitud el impacto que eso que estamos haciendo realmente tiene en nuestro entorno, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo que todos los días llegue alguien y nos habla del proyecto, o el viernes o el sábado todavía llega un chico, es que tengo años buscando un espacio así, no sé. Y eso le da sentido a tu trabajo y no hay manera que no te enamores de lo que estás haciendo, ¿no? Me puedo quejar así un montón y luego llegan y me dicen algo y yo, ¿no? Ya me voy a aventar aquí otro año. No sé, y hablo mucho. Bueno, no, y es el punto, ¿no? Que nos expliques un poquito de ti. Pero cuando tenías más o menos tus 14 años, estamos hablando de los 2000. No sé, soy malo para las matemáticas. Pues sí, no, antes de antes yo creo del 2009. No, sí, pues tengo, ya me vas a quemar aquí. No, sí, nada más. Vamos a decir que, para entender cómo estaba Tijuana en ese momento, ¿no? No, pues sí fue 2000, más o menos. Okay. Por esas fechas. ¿Qué librerías estaban en Tijuana por esas fechas? En Tijuana han habido las mismas librerías desde que yo estoy chiquito, ¿no? O sea, son las mismas. Ahorita no tengo el dato exacto de cuántas librerías hay actualmente en la ciudad, pero tenemos las librerías de nuevo, que son como digamos, las clásicas, ¿no? De Tijuana, y que son las principales, algunas de ellas como que las más conocidas, ¿no? Tenemos el Libro Club, por ejemplo, que es la librería con más sucursales en Baja California. Está la librería El Día. En ese entonces todavía estaba la librería El Día en la calle Sexta, que ahora es un bar. Esa librería era una de mis favoritas en la calle Sexta. Está pues la librería de Gerardo, ¿no? Creo que la más reciente, en ese momento la más reciente era la librería Sor Juana, que creo que fue del 2005, 2006, una cosa así, si mal no recuerdo. Sí, creo que es por ahí, 2004, 2004 ajá, 2006. Una cosa así por ahí. Fuera de eso eran las librerías que tenían años acá, ¿no? En la ciudad, que todas de alguna manera operan de la misma forma, ¿no? Entonces, pues sí, salir y de entrada salir y conocer o darte cuenta que había lugares donde podías comprar libros de segunda mano o usados, como les llamamos acá, pues así como que, ¿no? Te puedes comprar un libro por 50 pesos. O sea, y encontrar aparte, a mí me gusta mucho el objeto, el libro, ¿no? Como un objeto. Entonces, estas librerías también lo que tenían es que tienen ediciones o libros que acá no veías en las librerías, ¿no? Una cosa es el precio, pero otra cosa era el objeto que estabas comprando. Entonces, llegar y ver que tenían libreros donde aparte el mobiliario es parte de la experiencia, ¿no? De comprar el tipo de muebles y cómo es laberíntico la cosa, y ver pilas y libros en el piso y todo, era como, ¿qué está pasando? Es genial, ¿no? Entonces era como, yo soy bien chacharero, o sea, soy aquí de Tijuana, estoy acostumbrado a los sobre ruedas y todo, entonces encontrar un lugar así donde yo sentía que podía como chacharear, pero eran libros, era como maravilloso, ¿no? Y ver los objetos. Te iba a decir, sí. Eso te iba a decir que Tijuana tiene esa particularidad, ¿no? De ir a los sobre ruedas y de buscar entre lo nuevo, seminuevo, lo nuevo pero que no se vendió, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando Gandhi por fin nace en Tijuana? Porque Gandhi es una empresa, hay que contextualizar que eso también de alguna manera sí, aunque ayuda al proceso de lector que se interese por los libros, también pasa que se invisibilizan algo los espacios, ¿no? Tal vez, no sé, ¿qué piensas de eso? Yo tengo como, para mí cualquier librería es un lujo, ¿no? Tener librerías es un lujo, realmente. Y Tijuana es una de las ciudades con menos librerías per cápita, ¿no? Tenemos, y todo está aparte como en la misma ubicación, ¿no? Zona centro, zona río y de pronto por ahí una que otra, pero está todo en el mismo lugar. Yo soy fan de, ¿puedo decir marcas o no aquí? Sí, adelante. A mí me critican mucho porque yo soy así fan del Sanborns
y me encanta Gandhi, ¿no? Entonces, Por sí, o sea, yo soy de refil del Sanborns y a ver libros, ¿no? Porque también Sanborns, para mí Sanborns era una librería también, ¿no? Era un referente porque tenían en inventario libros que no llegaban a las demás librerías dentro de las, si lo ponemos como en categorías, dentro de las librerías de nuevo, Sanborns tenía una oferta que las librerías locales muchas veces no tenían. De hecho, de mangas, ¿no? cómics. Sí, ¿no? Entonces ahí compraba todos mis mangas también. Entonces era la oferta y eso eventualmente también me hizo pensar en cómo es que las librerías locales invierten o traen el material que tienen en la librería y que finalmente eso limita mucho lo que nosotros leemos, ¿no? Porque seleccionamos del catálogo que ellos ya seleccionaron, vaya la redundancia, a su vez. Y Gandhi, cuando entró, yo me emocioné, porque para mí Gandhi es todo es un concepto de cafetería. Es Gandhi junto con la cafetería El Péndulo, son los referentes más importantes a nivel mundial de las cafeterías en México, ¿no? Y de hecho El Péndulo se desprende hasta donde yo recuerdo la historia, espero no estar equivocado, se desprende de Gandhi, ¿no? De un familiar, de Mauricio Achar, que fue quien inició esta librería Gandhi, que todos vemos ahorita como un monstruo. Y yo digo, no es un monstruo, bueno, a lo mejor se convirtió como en esta gran cadena que se está comiendo, igual que otras editoriales grandes se están comiendo las chiquitas, pero en su momento Gandhi fue un proyecto pequeñito, ¿no? Era una cafetería de 2 pisos, eran 2 pisos ubicado por zona universitaria y estaba enfocada a facilitar y a hacer accesibles materiales de lectura para los estudiantes universitarios. Era un proyecto único y revolucionó completamente el comercio del libro en México. Si Mauricio Achar no hubiera iniciado ese proyecto, no sé si las librerías en México actualmente tendríamos ese tipo de librerías, ¿no? De conceptos de la cafetería y todo, porque estábamos acostumbrados a que las librerías de nuevo eran como, todavía hay lugares así en Ciudad de México como Porrúa, que llegas y es el mostrador, y tienes un bodegón, pero tú no puedes pasar, ¿no? Ese mostrador, y tú llegas y pides el grafógrafo de Salvador Elizondo, y ahí te lo buscan en la máquina y te lo dan en el mostrador y bye. Sí, no muy engorroso también. Sí, ¿no? No es disfrutable, no es disfrutable. Sí, claro, no hay una experiencia del usuario con el espacio, ¿no? Entonces Mauricio Achar también, y era todo como sacralizado, ¿no? El libro acá como pedestal y todo, y este cuate llegó y dijo, no, pues no tengo espacio, ¿no? Ponlos ahí en el piso. Y pon mesas de oferta y que la gente los agarre. Y a nosotros se nos hace ya como normal eso. Y se nos hace normal y podemos criticar a Gandhi sin saber que es por ellos que ese tipo de dinámica se dio, ¿no? Es interesante. Supongo yo que ya había librerías de viejo, no les miento, no estoy seguro, pero sí sé que dentro del gremio de librerías como establecidas, como de nuevo, él cambió completamente las cosas, le dio una vuelta, ¿no? Y poco a poco se fue como desvirtuando un poco la propuesta original de él hasta que fallece y la familia retoma como el proyecto y se convierte ya en una cuestión más como con más mercadotecnia y lo que conocemos ahorita de Gandhi, que tiene... Más empresarial, sí. Más empresarial, pero cambiaron de alguna manera la filosofía, ¿no? El concepto, sí. Y mucha gente los odia y habla, a mí me toca decir que gente, no, ¿cómo puede ser la Gandhi? Es una librería, ¿no? Finalmente, si resuelve tus necesidades de lectura, qué chido. Si no te gusta, pues no vayas. Yo me emocioné cuando supe que iba a venir Gandhi porque para mí es, wow, Tijuana, ya tenemos algo, ¿no? Ya estamos creciendo como ciudad. Y luego me decepcioné, me puse muy triste porque yo decía, es que nos llegó como un cuarto de la Gandhi, ¿no? Porque para mí era como la cafetería, el concepto de las presentaciones editoriales que hay, el foro, y pues no, nada más fue como la parte de venta de libros, ¿no? Y no hay actividades, no hay una agenda cultural, no hay un servicio de cafetería. Recuerdo que en aquel entonces, que fue llegaron en 2008, y hablé por teléfono y pregunté, oye, pero ¿qué onda? ¿Cuándo la cafetería? ¿Qué? Me dice, no, pues que tenemos servicios como adicionales, ¿no? Para la gente. Y yo, ¿cuáles? Tenemos línea de teléfono y tenemos buzón de quejas y sugerencias. Y yo, eso no es como un plus, pero bueno.
Dije, Y nos luego el dieron, like, ¿no? sí, sí, y dije, nos dieron gato por liebre aquí, ¿qué onda? Entonces, siento que Tijuana era un terreno peligroso hasta cierto punto y no llegaron con todo, ¿no? Porque vinieron realmente como a medir terreno. Me sorprende que a esta fecha no haya crecido Gandhi en Tijuana, porque creo que la ubicación que tienen es una ubicación estratégica, ¿no? Y el hecho de que Gandhi haya decidido poner una librería en Tijuana nos dice muchísimo, ¿no? Ellos tienen un departamento de mercadotecnia bien impresionante y decidieron ponerse en Tijuana y decidieron ponerse en el cruce fronterizo. Entonces también es interesante. Yo creo que ahí, desde mi perspectiva, el caso de visualizar igual, ¿no? Con miras a la equivocación, seguramente. Me parece que hay un tremendo desconocimiento por parte de los profesores mismos de la difusión de la literatura en escuelas públicas más que en privadas, porque en privadas conocemos que hay mucha difusión y a mí me ha tocado trabajar, ¿no? con escuelas o con profesores que piden libros a ciertas librerías, ¿no? Llámese El Día, llámese Sor Juana, llámese... Y esos mismos libros del fondo, de Porrúa, los empiezan a distribuir en los colegios, ¿no? Que es diferente, que lo hacen por pedido. Y por otro lado es esta parte que tú dices de la experiencia. A veces la población que tenemos hacia el este, como ya lo sabemos, hacia Tecate, que ahorita Tecate, bueno, ya tiene una librería, la librería Lubina, ¿no? Con Andrea Latam. Y acá de este lado, en el zona este, Villa Fontana, Villas del Sol, Mariano, Pípila, la Colonia El Niño, ya más apegado hacia allá, Villa del Campo, todas estas zonas son zonas... estratégicamente creadas también por la industria, por las empresas, ¿no? Por las maquilas, y que están aisladas de cualquier campo de la cultura. Y es bien complicado llevar la cultura a esas zonas y sobre todo por lo económico. Muchas veces se piensa que en Tijuana se gana en dólar, y lo he escuchado últimamente. Híjole. Y pensar que con el salario que tienen muchas familias en Tijuana, para ellos es realmente caro ir hasta la zona centro, hasta zona Río. Hay personas que jamás en la vida han visitado centro o zona Río. Sí, sí, sí. Entonces sí se me hace como ahí falta algo, y pues es una actuación entre empresas, entre asociaciones y entre gobierno, ¿no? Porque pues ahí están las secretarías y que deberían no darle, sino que creo que tal vez no nos enfocamos de la manera correcta, porque siempre hay esfuerzos, y conozco muchas personas que hacen muchos esfuerzos para llevar la cultura a las aulas, a las familias, ¿no? A comunidades. Hay muchos proyectos, pero también parece que hay proyectos desarticulados, y eso es muy interesante de Tijuana. Sí. René, y entonces, digo, después estuviste en la universidad, ¿qué tal tu paso por la universidad? ¿A ti te atrapó estudiar lengua y literatura porque dijiste que no lo tenías como muy claro? ¿Cómo te fue en esa experiencia? Híjole, creo que tengo cosas que aprecio y que rescato mucho de mi paso por la universidad. Para mí, todo tiene que ver con las personas, ¿no? Aprendemos en la medida en la que sabemos observar y quedarnos con lo bueno de nuestro entorno, y en nuestro entorno están las personas con las que nos rodeamos. Yo no veo la carrera de literatura como algo que digas tú, me cambió, ¿no? Creo que en algún momento hubiera terminado haciendo lo que me gustaba y lo que me apasionaba, que eran los libros. Y yo hago hincapié en los libros, no en la lectura, ¿no? Porque mucha gente dice, has de leer un montón. Casi no leo, ¿no? O leo las mismas cosas, o leo bien lento. Pero el objeto me apasiona. Y la carrera en sí, en lo personal, porque conozco gente que estudió literatura o que está estudiando literatura y les encanta, ¿no? Para mí no era tanto la carrera y estudiar literatura. Yo decía, ¿cómo estudias literatura o para qué, no? Casi todos mis compañeros en mi generación salieron con el perfil para docentes o para ser escritores, ¿no? Querían ser poetas. Y yo decía, pues no, yo no quiero escribir. Y de hecho dejé de escribir cuando escribía mucho en mi adolescencia y en la prepa, y luego estudiando todavía escribía mucho. Y cuando entré a la carrera de literatura, yo dejé de escribir.
porque dije, ¿qué haces escribiendo, no? O sea, qué mocoso, ¿no? Y decía, bueno, no, y sentía que había como esta urgencia por muchos de los compañeros por publicar. Y sigo pensando, ahora que estoy en la librería, y yo enfoqué mi trabajo a la edición, ¿no? Tuve una editorial, hacía libros, corrección de estilo y todo. No estudié para ser editor, igual porque en Tijuana no hay como... no puedes profesionalizarte en esas áreas editoriales, ¿no? Eso nos habla también de una carencia, de una cultura editorial en la ciudad. Pero me gusta, ¿no? Y me metí por ahí y me preguntaban a mí, y cada que iba con el coordinador de la carrera, ¿y tu perfil de egreso? Y yo, pues no quiero ser escritor y no quiero ser maestro. Y ya terminé en la parte de promotoría cultural, y cuando yo decía promotor cultural me veían raro, no me decían, ¿y eso qué es? O sea, ¿eso qué? Creo que fui el único de mi generación que salió con ese perfil, dice que salí con ese perfil. Y creo que para mí la experiencia de la universidad fue más bien observar a la gente, observar la conducta de los propios compañeros, de los propios maestros, sobre algo que finalmente, sin pensarlo en ese momento, pero ahora lo veo y me sirve muchísimo en mi trabajo, que es hablar de los hábitos de consumo editorial, ¿no? Y de lectura. Esa es una investigación que tengo como de manera permanente, de hábitos de consumo y de lectura editorial en Baja California. Y decía, bueno, pues los estudiantes de literatura no leen. Si mis propios compañeros aquí no estamos leyendo y tampoco estamos comprando libros, pues ¿quién va a comprar y quién va a leer, ¿no? Entonces, hablando de la industria editorial, esa información a mí me servía y me detonó un montón de preguntas que en su momento me hicieron ir tomando como camino en función a las dudas o a las interrogantes que yo tenía. Iba tratando de encontrar una respuesta o iba trabajando en algo para darle una respuesta positiva, ¿no? Entonces decía, ¿por qué fotocopiamos el libro? ¿No? Pues resulta que no, me pidieron una novela en la carrera de literatura y la novela no está en ninguna librería. Y yo decía, ok, ¿por qué no? ¿Por qué o sea, para empezar, ¿por qué no están las librerías de nuevo, no? Y dos, ¿por qué me piden algo que no está en mi ciudad? Y eso me habla también de la planeación, de la carta descriptiva y todo eso, ¿no? Los maestros no están al tanto de a qué materiales de lectura tengo acceso yo como estudiante. Y estamos hablando de la carrera de literatura. Imagínate los maestros que están en una prepa, una carrera que no tiene que ver con literatura. Yo decía, pues menos se van a dar el tiempo, ¿no? Y si los de literatura no leen, pues, ¿qué esperamos de otra gente? Eran ideas así como vagas que tenía, y eso eventualmente me orilló o me hizo ir como en caminito y terminamos haciendo la feria de libros usados para que hubiera oferta. Entonces, la carrera a mí lo que me dejó fue información. No te puedo decir que la parte literaria fue aburridísimo, ¿no? Me aventaba semestres viendo la misma clase, leyendo al mismo autor. No sé, ahorita tengo entendido que ha crecido mucho la carrera de literatura y se ha abierto como más. Y no es que los maestros fueran malos, simplemente creo que faltaba a la ciudad en cuestión ausencia. Sí, ausencia. Y te digo, para mí en lo personal, ¿no? Porque por mis intereses faltaba más interés en lo editorial. Ahorita hablar de una editorial independiente otra vez es hasta como de moda, ¿no? Si no hablas de editoriales independientes, te ves mal. Si no hablas de librerías, te ves como que, ¿qué onda contigo? Pero estamos hablando de 2006, 2007, 2008, no eran cosas que estuvieran, o sea, Tijuana no estaba tan hipster, ¿no? Y los libros se han vuelto algo también de moda, que creo que tiene lo bueno y tiene lo malo, pero no había como tanto interés y tanta atención. Y la carrera de literatura sí estaba muy enfocada a la parte de estudios literarios, y la parte de lingüística, que ahorita también tiene como boom. Eran pocas las personas que estudiaban lingüística, eran pocos los docentes que teníamos enfocados a la parte de lengua, que es la parte que a mí me gustó más de mi carrera, que yo no sabía, ¿no? Yo no entré por la parte de lengua, yo ni la pensaba, pero se me hizo súper interesante, ¿no? Eran como matemáticas con letras, ¿no? Y yo, o sea, con las palabras, y wow, era malísimo en su momento, y sufría horrores con las clases de fonética y fonología y morfología y todo, y sintaxis, pero es algo que disfrutaba y que me entretenía muchísimo, ¿no? Era como, pues sí, era una cosa como que captaba mi atención, y finalmente me fui más por esa parte y por la parte teórica, que también como lector siento que soy más teórico que literario, ¿no?
y lo disfruté mucho, pero te digo, para mí el aprendizaje que me dejó es observar a la gente y darme cuenta de que muchas cosas que nos dicen sobre la lectura, pues yo como estudiante de literatura, que estoy hablando que la gente se la pasaba, cuando sabían que estudiaba literatura, como que, ¿y de qué vas a vivir, no? ¿Y por qué estudiaste literatura? ¿O qué haces? ¿Qué hace uno con literatura? O sea, ¿para qué estudia algo de verdad, no? ¿Por qué no te metiste a otra cosa? ¿Por qué no eres abogado? ¿Por qué no eres doctor? Y todas estas cosas que te están diciendo todo el tiempo, lo único que hicieron fue como que yo prestara atención en por qué me están diciendo esto, ¿no? ¿Por qué la gente cree que estudiar literatura en México no sirve de nada, ¿no? Y sirve o no sirve, y por qué sí o por qué no. Entonces fue más como detonar todas esas preguntas y después decir, bueno, resulta que efectivamente aquí en mi ciudad esto y esto y esto no funciona, pero estamos hablando de mi ciudad, no significa que no funcione en otras partes. Y eso me llevó a por qué no funciona en mi ciudad, ¿no? ¿Qué falta en mi ciudad? ¿Qué hay en mi ciudad que no funciona? ¿Qué está haciendo que no funcione? Y luego, pues tenemos esta carencia, tenemos esto y esto y esto. Y luego dije, ok, aquí hay oportunidades. ¿Y por qué no hay nadie atendiendo esto? Hay tanta gente criticando esta carencia, pero no hay nadie viendo cómo hacerle para que esté bien, ¿no? Entonces fue como un caminito y eso es algo maravilloso que creo que si no hubiera pasado por la carrera de literatura, por la Escuela de Humanidades, nunca me hubiera quizás dado el tiempo de voltear y verlo de esa manera, ¿no? Me parece que eres bastante práctico en tu hacer, ¿no? Más que en la contemplación, que sería la literatura per se. Digo, yo también me identifico con ese perfil de teoría o de practicidad, de ver la materia, ¿no? Como la construcción del libro, el cuerpo del libro, Sí. los materiales que se utilizan, el cuidado que se le puede dar a un objeto que, a pesar de que a muchos no les parezca importante, ha sido todo, ¿no? Para la humanidad. Tener un libro bien guardado, bien cuidado, es conocimiento al final de cuentas. Digo, ahí está la duda que muchos tienen, ¿no? De si se acaban los sistemas de informática, de datos, de bases de datos, ¿qué haríamos, no? Si ya no pudiéramos volver al PDF, ¿qué pasaría? Sí. Que eso también es muy importante. Digo, ya sucedió una pandemia. Pueden suceder muchas cosas en esta humanidad, la realidad siempre va a superar a la ficción. Y bueno, pensando en esto de la universidad, ¿tú crees que ahí hiciste los suficientes contactos o relaciones personales? ¿Sí te dio la universidad para eso? ¿Qué preguntas me estás haciendo? Yo no era el que soy ahorita. Eso me queda muy claro, ¿no? Yo para empezar, era súper tímido. En la universidad no hablaba casi con nadie y no hice yo era otra persona, como terminé siendo como más, la gente me dice, eres bien sociable. Y yo, eso es el resultado de organizar la feria del libro y de no tener un equipo de trabajo y verme en la obligación y la necesidad de atender yo cosas que iban fuera de mi zona de confort, ¿no? Hablar como en público, hablar con gente, a mí no me gustaba. Era como que mis cosas y déjenme en paz, ¿no? Entonces mi paso por la universidad fue de alguna manera como muy, como por el ladito, ¿no? En cuestiones como ahora le dirían el coworking, el networking, y hacer como tus conexiones y demás, pero en ese entonces como que ni por aquí, ¿no? Hablaba de pronto con uno que otro maestro y no hablaba sobre trabajo realmente, como hacer algo, ¿no? Ni estaba planeando yo hacer algo. Creo que sí es importante que el contexto era otro. 2000, yo empecé en el 2009, entonces 2004, 2006, no, las cosas, la mentalidad de la ciudad y de nosotros como ciudadanos aquí en Tijuana era otra realmente. Entonces no hice conexiones, nada. Ahorita, este año, y es un decir, porque de alguna manera, por ejemplo, la directora actual en la universidad nos apoyó para que retomáramos el evento de la Feria del Libro Antiguo en la universidad, y es de alguna manera que conocía el proyecto porque yo era estudiante cuando estaba de administradora ella, ¿no? Entonces, eso puede ser, por ejemplo, una conexión, pero nunca se dio una relación como en miras de tener después un apoyo o una colaboración, ¿no? De la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Ajá, entonces no fue como que estábamos entablando una relación para tener un
un resultado, ¿no? Simplemente fue como mi paso por la universidad, conocer a alguien, personas que ahorita están en una posición en la que pueden apoyar los proyectos, pero sigo siendo malo para eso, ¿no? Yo soy malo para acercarme y pedir apoyos, en parte porque no me gusta, y tiene que ver con mi personalidad, no me gusta sentir que dependo de nadie y no me gusta pedir nada. Entonces, eso también ha perfilado mucho mi trabajo para bien y para mal, ¿no? Porque tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que el grafógrafo no, mucha gente, me acuerdo que antes decía, no, te lo paga la universidad. Y yo dije, canijo, no, pues estaría suave que pagaran la renta o algo. O que las instituciones culturales, hay gente que pensaba, me acuerdo que pensaban que la librería era un proyecto del Secut. Yo sí dije, la gente es muy curiosa, no sé de dónde sacan eso, ¿no? En algún momento dije, porque tengo lleno de publicidad del Secut, y me acuerdo que hacen unos carteles enormes, entonces ponía uno y tapaba toda la puerta de la librería, ¿no? Entonces a lo mejor piensan, ven los logos y a lo mejor relacionan, ¿no? Pero siempre me ha gustado mantener el proyecto como súper neutral y que no dependa de nadie. Y de hecho, el grafógrafo se abrió precisamente para que la Feria del Libro Antiguo no dependiera de los fondos de ningún patrocinador ni nada. Entonces, mi paso por la universidad también era como que yo no quiero molestar a nadie, o sea, si quiero algo, yo me hago bolas y lo consigo, si no lo puedo conseguir, pues no era, y por ahí, y hago otra cosa. Nunca me relacioné con mis propios compañeros. Hay gente que estuvo en la universidad al mismo tiempo que yo y me saludan y se acuerdan, y yo dije, no me acuerdo, ¿no? Soy bien ojete en ese sentido, porque, y luego tengo mala memoria, entonces era como que no, era muy como aislado, ¿no? Pues sí, no socializaba tanto. Entonces, tenía tiempo para estar con mi cabeza y planear cosas. Que bueno, hoy, Sí. así como lo platicas, yo lo escucho a la inversa. Digo, yo sé que yo estoy joven y muchos dirán, pero tú estás joven. Yo sí, estoy viejo. No, tú también estás joven. Pero me refiero a los que vienen más abajo, ¿no? 18, 20 años, tienen una proyección muy distinta de lo que es Tijuana y también tiene una proyección muy distinta de las relaciones personales, pero muy, muy distinta. Las redes sociales ayudan demasiado porque aunque eres introvertido, puedes chatear, puedes mandar un mensaje de voz, puedes hacer muchas cosas que simplemente te dejas ir y haces conexiones de alguna manera. Pero creo que nosotros, digo, fuimos educados de alguna otra manera. A mí me tocó todavía tener esa, digo, me ha costado hasta para hacer el podcast, ¿no? Y eso que no es un podcast que digas, lo van a ver mucha gente, pero si lo ve una, yo ya me siento como, híjole, ¿qué van a decir? Ya opiné mal, otra vez, ¿no? Porque, bueno, la sociedad y nosotros humanos, pues somos así, ¿no? Siempre vamos a estar de alguna manera con una crítica, sea constructiva, destructiva, pero siempre va a existir. Y yo creo que a pesar de eso les falta, a pesar de que tienen esas conexiones, les falta la introspección, tomarse el tiempo. Y eso es algo que tú haces con los libros, ¿no? El construir un libro a mano, proyecta otra cosa, es una terapia, siento yo. Y ¿cuándo fue la primera vez que hiciste encuadernado? ¿En dónde fue? ¿Tuviste que ir a otro lugar? ¿Cómo fue esa experiencia? Está muy interesante todo lo que estás diciendo. Para empezar, sí, voy a recalcar esta cuestión, ¿no? Parece, dices, ay, no es cierto, pero al menos a mí, yo tengo 36 años y no... Lo que no querías decir. No quería sacar la cuenta para que no se note que estudié literatura y no matemáticas. Pero yo cuando estaba en la universidad, simplemente, ¿no? Las redes sociales cambiaron todo. Si yo hubiera tenido Instagram cuando abrí el grafógrafo, y estamos hablando del 2009, o sea, se inauguró en el 2010, pero en 2009 que empecé a agarrar como el proyecto, sería otra cosa, ¿no? La oportunidad que hablando de las conexiones y cómo nos relacionamos con la gente para los proyectos, a ver, los chavos ahora, la gente que tienen acceso a estas herramientas, ¿no? Es un mundo de diferencia, porque antes todo era como más tardado, digámoslo, y el alcance que tienen tus proyectos. Ahorita tú te metes a internet y ya eres internacional, tu proyecto lo pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso apenas hace unos años no estabas. Te estoy hablando que el grafógrafo tiene 12 años, no es muchísimo.
Entonces, creo que sí tienen como tiene que ver en cómo se dan los proyectos y también tiene que ver con la personalidad que tenemos las personas de 30 para arriba, porque nuestra cabeza funciona de alguna manera un poquito distinto en ese sentido. Y yo empecé a encuadernar, retomando tu pregunta, cuando estaba en la prepa, cuando acababa de entrar a la preparatoria, salido de la secundaria, siempre me habían gustado los libros, me llamaba mucho la atención porque en la biblioteca de mi padre yo veía las ediciones estas con dorado y formatos grandes, el papel en hoja como de cebolla, y decía, esos no se parecen a los libros que yo veo en las librerías, ¿no? Entonces me llamaba la atención, para mí era como maravilloso irme a la biblioteca nada más a ver. No sabía leer, o sea, yo me acuerdo de 5 o 6 años y no sabía leer, entonces nada más veía los libros y los agarraba y los tocaba y pasaba las manos por las texturas. Entonces creo que eso tuvo mucho que ver con que a mí me interesaba el objeto, ¿no? No sé a qué edad empecé a leer, no tengo ese dato curioso, pero mi papá me leía, entonces también tengo esa cuestión, era una cuestión de oral y táctil, ¿no? Y también por mi padre me regalaba siempre libretas para que yo estudiara, me gustaba mucho dibujar. Entonces, siempre mi mamá también tenía un negocio que involucraba muchas manualidades, entonces siempre fui como más afina a estar trabajando con mis manos y la cuestión sensorial. Entonces, mi papá me regalaba las libretas Moleskine, famosísimas. Hermosas. Siempre, hermosas, en una cuestión como muy minimalista, y a mí me encantaba, ¿no? Y me encantaba por las texturas también y los colores. Entonces, recuerdo que en la secundaria, finales, llegó un día y le dije que ya se me terminó mis libretas, ¿no? ¿Qué onda? Me dijo, no, pues ya estás grande, cómpratelas tú. Y yo así como que, está bien. Y cuando vi lo que valían las Moleskine, dije, no voy a poder pagar esto, ¿no? Porque son libretas costosas todavía, ¿no? Y recuerdo que allá en San Diego, en el centro de San Diego, había una tienda donde las compraba y yo decía, es que no puedo pagarlas. Un paquete de 3 libretas me costaba como $28 en ese momento y yo decía, no puedo. Y también dije, esto lo puedo hacer yo, ¿no? Fácil, sencillo. Sencillo. Tengo ese problema, todo lo quiero hacer yo. Y dije, bueno. No es un problema, no es un problema. No hago paréntesis. ¿No? Es una característica y. Es una característica. Pero bien, entonces empecé, dije, bueno, este objeto me gusta, no veo que esté como tan difícil, creo que lo puedo hacer yo, tiene esto, y me puse a desbaratar una libreta, la deshice, para ver cómo estaba hecha. Y a mí desde chiquito me gustaba desarmar cosas, ¿no? Aparatos. Yo quería ser físico y quería hacer un montón de cosas. Entonces me gusta mucho desarmar cosas y armarlas. Ingeniería inversa, ¿no? Sí. Entonces, dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y dije, pues esto nomás tiene unos hoyitos y esto es hilo y a ver qué tipo de hilo. Y me ponía a tratar de hacer yo mis libretas por la necesidad que tenía yo de tener libretas, ¿no? Y que no tenía dinero, yo sentía que no podía comprar las libretas, entonces me puse a armarlas. Eso fue en la secundaria y le agarré como el gusto de decir, oye, está interesante. Y me iba a tiendas a ver libretas, diferentes libretas, y decía, ¿y esta cómo estará hecha? ¿No? Y las agarraba y me corrían de las tiendas porque me decía, oye, la va a comprar, y yo estaba así como viendo todo. Y a veces ahorraba para comprar libretas bien, diseños distintos, ¿no? No eran las libretas convencionales, y pagaba $30 por una libreta para poder ver cómo estaba hecha. Y en la prepa tuve la fortuna de en un viaje a Ciudad de México conocer, ya ves, antes usaba que hacíamos amigos por internet y no pensabas en lo peligroso ni nada, ¿sabes? Entonces terminé en México y conocí a una querida amiga que ella es encuadernadora y restauradora de libros, y siempre me estaba platicando, ¿no? De su trabajo, y yo maravillado porque yo quería estudiar eso. Y me acuerdo que me daba tips y me decía como íbamos a tomar café, o me comentaba cómo hacer cosas, o me decía. Entonces me fui metiendo como en eso, y fue más una cuestión de practicar, porque aquí en Tijuana yo no conocía a nadie que hiciera encuadernación o que me quisiera enseñar, ¿no? Me topé con 2 personas
ya mayores que no quisieron enseñarme porque eran muy celosos con su trabajo. Entonces fue una cuestión de ir aprendiendo yo en lo que iba encontrando. De nuevo, no teníamos Instagram, ahora te metes a YouTube, YouTube tampoco, ¿no? O sea, era como que empezaba una onda, pero no podías meterte. Ahorita quieres aprender algo y pones en internet y te sale un tutorial. Cualquier persona, siento yo ahorita que es muy fácil aprender cosas, ¿no? Nunca es lo mismo, en mi opinión, para encuadernar, tener a alguien. Sí, no. Pero no la calidad. La calidad, yo creo que ahí sí a veces se requiere, para armar calidad, estar en presencia del otro. Para lo estético, la apreciación, como tú dices, lo táctil, sentirlo, conectarte. Yo creo que sí hay mucha información en internet, pero a veces no todos los aprendizajes son los que deberían ser. Y a veces sí, no, claro. A veces hay mucho más, ¿no? Pero es bien complicado la internet. Ya luego hablaremos de eso. Sí, tiene todo, ¿no? Las asegures y todo, pero de alguna manera, de entrada, pues ya tienes información valiosa. Simplemente la parte teórica, por ejemplo, las partes de un libro, lo que quieras, ahí está de alguna manera, ¿no? Y buscando puedes dar con información, que siempre falte pulirlo y el contacto y todo está bien, pero yo sí siento que las generaciones ahorita tienen acceso y tienen oportunidades que yo no tenía en su momento, ¿no? Yo tenía intereses sobre ciertas cosas y no podía buscar, como, aunque sea un video mal hecho, ¿no? O sea, no había. Entonces, era, te digo, en la prepa me ponía a armar y a desarmar, y me acuerdo que la gente me veía y se quedaban como que, ¿qué estás haciendo, no? Y ya les decía, no, pues tú haces, y dice, ay, qué suave, ¿no? A ver, hazme una. Entonces les hacía libretas a mis compañeros. La universidad, la UABC, los primeros semestres me los pagué así, ¿no? Me veían sentado en los pasillos haciendo libretas y me pedían libretas, ¿no? Entonces, sin pensar en que eso fuera un oficio para mí, me di cuenta que podía generar dinero y que podía hacer un trabajo, ¿no? Y luego me decía, pues se deshojó mi libro. Pues yo lo puedo empastar. Y empezó a salir y eventualmente dije, oye, eso es un oficio, o sea, aprendes esto y es un oficio, ¿no? Y puedes vivir de ello. Y fue como empecé también ya con el proyecto del taller de encuadernación, y en su momento sí, como daba los talleres para que la gente que quisiera encuadernar aprendiera, precisamente pensando en que yo no había tenido eso, ¿no? Y me hablaba mucho para que diera talleres en comunidades, y yo decía, es perfecto que la gente aprenda a hacer algo, porque lo puedes hacer en donde sea. Yo me iba de viaje y en la calle me ponía a hacer cosas y la gente se paraba y ahí lo vendía y no traía para el camión, y media hora después ya traía para comer y para el camión, ¿no? Y entonces, qué suave que puedas llevar tu oficio a todas partes y que no dependas, no sé, de una oficina o de grandes cosas. Son tus manos y ciertas herramientas muy, muy prácticas y muy básicas, ¿no? Como en un nivel pues básico, pero que te permite pues sobrevivir, ¿no? Y o sea, no estamos pensando en el libro más allá en Tijuana, yo decía, ¿no? No estamos pensando en el libro, en el objeto editorial como algo más allá de lo literario. Pensamos en libros y pensamos en literatura, y casi que el 90% es poesía, ¿no? Y dices, espérate, ¿no? Los libros tienen que ver con todas las áreas, y hay una cuestión detrás muy, muy rica, quizás porque yo estaba enfocado más a la parte al arte, que a mí me llama más la atención eso, ¿no? El objeto y como dices tú, ¿no? Los materiales con los que está hecho, fijarme en los detalles, la tipografía, la textura, porque mi perfil va más por ese lado quizás, ¿no? Entonces yo entiendo que hay gente que le gusta la lectura y que quiere leer y le vale gorro en el soporte, ¿no? O que prefieres los libros electrónicos. Yo no creo que los libros electrónicos o los libros digitales estén peleados con el libro impreso que conocemos tal cual, porque la lectura es una cosa y el soporte es otra cosa. Fíjate que me encantaría hablar contigo en otra ocasión, porque ya se nos está acabando el tiempo, de apreciación estética, porque aunque pensemos que eso debería ser natural, no lo es. Todo depende también del contexto donde crezca una persona. A veces las personas no distinguen, como tú dices, entre un libro con la tipografía y los bordes, y que puedas leer sin ningún problema, o que no esté la hoja blanca y te dañe los ojos, ¿no? Porque cansa la vista de tener una hoja muy blanca. Y hay muchos detalles, ¿no? Dentro de este arte y de este
trabajo que es muy importante el no perderlo y que no todo se vuelva completamente digital, porque al final creo que sí es parte del ser humano, ¿no? Pero bueno, una última situación para terminar. Esta quizás sea fácil o difícil, pero te voy a pedir una o tres palabras, tres conceptos, tres algo que te definan a ti en la actualidad. Tres palabras o conceptos que me definan a mí. Híjole. La primera palabra, o quizás lo más claro que tengo sobre mí, es la palabra curiosidad, ¿no? Me considero curioso y creo que todo mi trabajo y todo lo que hago es el resultado de esa curiosidad. Creo que no deberíamos de perder esa condición, esa cualidad de ser curioso, sentir curiosidad por algo, y eso te abre el camino. Ya cómo se dé el camino es cosa de cada quien, pero la curiosidad, tres palabras, no sé, curioso, despistado. Creo que soy... ¿Qué preguntas me haces, Carla? De nada, está bien. Creo que soy atípico. Por ahí me da mucha risa porque siempre lo digo, me decían que era un muchachito utópico, ¿no? Y decían que mi trabajo no iba a llegar a nada y que a nadie le interesaba la parte editorial. Y yo decía, no es que sea no es utopía, ¿no? Soy atípico porque creo que mi curiosidad me lleva a ver cosas que aparentemente a la gente como que no le genera ningún conflicto y a mí me desespera. Entonces, creo que y no lo digo como algo así como que soy bien súper diferente, ¿no? Simplemente que sí suelo fijarme en cosas que parecen como que están ahí, es normal y a nadie le brincan, y a mí me desespera. Y creo que eso es interesante en mi trabajo. Por cosas que me han dicho me doy cuenta que tiene que ver con traumas míos, ¿no? De las cosas en las que me fijo. Entonces diría que atípico, curioso y terco. La gente dice, no, es bien perseverante y no quites el pie. No, es que nada más es que soy terco, ¿no? Entonces, ser terco no es necesariamente malo. Hay que hacer lo que a uno le gusta y creer y confiar en lo que a uno le gusta, ¿no? Aunque la gente no lo vea o no lo entienda. Si esperamos a que todos entiendan por qué estamos haciendo algo, o que vean y entiendan para qué estamos haciendo algo, ya valió gorro, ¿no? Hay que ser tercos como para uno mismo, ¿no? Lo diría así, no sé. Está muy bien, digo, esos son ya cada quien es lo que siente en el día de hoy. Quizás mañana te sientes con tres palabras distintas, ¿no? Pues muchas gracias, René. Estuvo muy interesante platicar contigo. Te digo que hay muchos temas que pudiéramos platicar sobre estética, sobre los libros mismos, sobre su creación, sobre su forma, su formato, sí, sobre la teoría de la literatura, sobre los estudiantes de hoy en día. Me quedé con muchas dudas de saber si ha cambiado, qué tanto ha cambiado, ¿no? Los gustos por la lectura, o si siguen siendo los mismos, si tal vez nos salimos de ciertos autores. Creo que hay muchas preguntas que podríamos debatir. Ahí tendríamos un montón de campo, ¿no? Yo siempre digo que la lectura sí es algo súper personal, es un acto íntimo, pero al mismo tiempo es colectivo, ¿no? Entonces, la colectividad nos abre puertas, sobre todo con las redes sociales, pero también nos limita muchísimo, ¿no? Entonces, exactamente. Son temas muy interesantes ahí. Pues muchas gracias. Sería todo por este pequeño episodio. Perfecto. Y pues nos vemos. Muchas gracias. No, pues a ti. Muchas gracias por el espacio y el tiempo. Ojalá que volvamos por acá. Nos vemos pronto. Nos vemos. Recuerda que puedes seguirnos en diversas redes sociales y gracias por escuchar.